Cuando se habla sobre por qué el ejército alemán avanzaba tan rápido en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, muchos señalan los tanques, la aviación o generales audaces. Pero debajo de toda esa velocidad había algo mucho menos visible y mucho más poderoso, la Auftragstaktik, o mando basado en misiones. En lugar de emitir órdenes detalladas paso a paso, los comandantes alemanes daban a sus subordinados un objetivo claro, explicaban la intención y luego confiaban en que ellos decidieran cómo lograrlo. Esto no era teoría, era práctica diaria. Un comandante de batallón no esperaba permisos si aparecía una oportunidad. Actuaba, sabiendo que sus superiores esperaban iniciativa, no obediencia. Bienvenidos. En este canal exploramos las tácticas militares más decisivas de la historia y su impacto en los grandes conflictos mundiales. Si te apasiona descubrir las estrategias que cambiaron el curso de las guerras, te invitamos a suscribirte. Ahora, comencemos. Auftragstaktik, mando basado en misiones. El impacto real de este sistema se volvió evidente en 1940. Durante la invasión de Francia, las puntas de lanza blindadas alemanas frecuentemente avanzaban más rápido de lo que sus propios mapas podían actualizarse. Los reportes por radio iban rezagados respecto a la realidad. Sin embargo, las unidades seguían moviéndose porque los oficiales subalternos estaban entrenados para explotar brechas inmediatamente, en lugar de mantener posiciones y pedir órdenes. En varios casos, divisiones Panzer cruzaron ríos y capturaron puentes horas antes de que el alto mando siquiera supiera que los cruces eran posibles. Aquí está el detalle silencioso que cambia cómo vemos la guerra. Este estilo de mando permitía al ejército alemán funcionar incluso cuando las comunicaciones fallaban. En Polonia y Francia, las unidades a menudo lucharon durante días enteros con contacto mínimo con el mando superior, pero aún así, avanzaron en la dirección operacional correcta. El sistema no dependía de coordinación perfecta, dependía de comprensión compartida. Pero la Auftragstaktik tenía límites. Conforme la guerra se prolongaba, los oficiales experimentados morían más rápido de lo que podían ser reemplazados. Para 1944, muchas unidades alemanas todavía afirmaban usar el mando basado en misiones, pero carecían del liderazgo entrenado para ejecutarlo efectivamente. Lo que una vez creó velocidad y flexibilidad se erosionó lentamente en improvisación sin recursos. En resumen, la Auftragstaktik no solo decía a los soldados alemanes qué hacer, les enseñaba cómo pensar bajo fuego, y por un tiempo, eso marcó toda la diferencia. Schwerpunktprinzip, concentración de fuerzas. En el corazón del éxito alemán en el campo de batalla, yacía una idea engañosamente simple, el Schwerpunktprinzip. El principio de concentración de fuerzas. Mientras muchos ejércitos intentaban ser fuertes en todas partes, el ejército alemán deliberadamente elegía ser abrumador en un solo lugar. El Schwerpunkt no significaba atacar aleatoriamente, significaba identificar el único punto en el frente enemigo, donde una ruptura causaría el mayor colapso, luego concentrar blindaje, artillería, infantería, ingenieros y apoyo aéreo allí, a menudo a expensas de otros sectores. Los comandantes alemanes aceptaban riesgos en otros lugares para lograr superioridad decisiva en el punto elegido. Este enfoque produjo resultados que parecían casi increíbles. Durante la campaña de 1940 en Francia, las divisiones Panzer alemanas atacaron a través de las Ardenas, una región que los aliados consideraban inadecuada para grandes fuerzas blindadas. En el Schwerpunkt, cerca de Sedan, las fuerzas alemanas lograron superioridad numérica local de hasta 7-1 en tanques y artillería, a pesar de estar superadas en número globalmente a nivel estratégico. En días, el frente francés se fracturó, no porque fuera débil en todas partes, sino porque falló en una costura crítica. El poder real del Schwerpunkt no era solo fuerza física, sino shock psicológico. Una vez ocurrida una ruptura, los comandantes enemigos a menudo reaccionaban demasiado lento, reforzando sectores secundarios en lugar de sellar la fractura. Las unidades alemanas explotaban esta vacilación, empujando más profundo y ampliando la brecha antes de que pudiera formarse una respuesta coherente. Sin embargo, el Schwerpunkt exigía juicio preciso. Elegir el punto equivocado, o fallar en explotar el éxito, podía desperdiciar unidades de élite y exponer flancos débiles. Para 1943, conforme los recursos alemanes disminuían y las defensas aliadas se profundizaban, lograr verdadera concentración se volvió cada vez más difícil. El principio permanecía sólido, pero las condiciones que lo hacían devastador ya no existían.
El Schwerpunktprinzip muestra que las victorias alemanas no se construyeron atacando en todas partes a la vez, sino entendiendo dónde un solo golpe podía decidir toda la batalla. Bewegungskrieg, guerra de movimiento. No se trataba solo de velocidad, se trataba de nunca permitir que el campo de batalla se volviera estático. El ejército alemán entendía que una vez que un frente se estabilizaba, las ventajas en iniciativa y toma de decisiones desaparecían rápidamente. El movimiento, por lo tanto, no era una fase del combate, era el combate mismo. En la práctica, la Bewegungskrieg significaba presión continua. Las unidades alemanas evitaban tiroteos prolongados o líneas rígidas. Después de una ruptura, las formaciones blindadas y motorizadas avanzaban inmediatamente, o si incluso cuando los flancos estaban expuestos. El objetivo era mantener al enemigo reaccionando, negándoles el tiempo necesario para reagruparse, reabastecerse o establecer defensas coherentes. Este enfoque fue evidente durante la Operación Barbarroja en 1941. Los grupos Panzer alemanes avanzaron cientos de kilómetros en semanas, a menudo rodeando puntos fuertes enemigos en lugar de destruirlos. Las unidades soviéticas se encontraban superadas en maniobras, cercadas o aisladas, no porque fueran derrotadas en batalla directa, sino porque el frente había cambiado más rápido de lo que su estructura de mando podía adaptarse. Un detalle revelador yace en la planificación logística alemana. Las unidades de suministro estaban organizadas para seguir puntas de lanza que se movían rápidamente, a veces operando en el mismo borde del rango sostenible. Los comandantes aceptaban tensión logística como un riesgo calculado, creyendo que el impulso operacional importaba más que condiciones de suministro perfectas. A corto plazo, esta apuesta funcionó. Ejércitos soviéticos enteros colapsaron antes de que escasez de combustible o fallas mecánicas forzaran a las unidades alemanas a pausar. Sin embargo, la Bewegungskrieg tenía peligros inherentes. El movimiento continuo agotaba tripulaciones, desgastaba vehículos y estiraba líneas de suministro. Una vez que el enemigo absorbía el shock inicial, especialmente en el frente oriental a finales de 1941, la misma movilidad que permitía avances rápidos se convertía en vulnerabilidad. Cuando el movimiento se detenía, las fuerzas alemanas carecían de la profundidad y recursos para transitar suavemente a una guerra prolongada de desgaste. La Bewegungskrieg muestra que el éxito alemán dependía no solo de moverse rápido, sino de forzar al enemigo a luchar en términos alemanes, siempre un paso detrás de los eventos desarrollándose en el frente. Ruptura y explotación. Para el ejército alemán, romper un frente enemigo nunca era el final de una operación. Era solo el comienzo. Lo que hacía tan peligrosas las ofensivas alemanas en la Segunda Guerra Mundial no era la penetración inicial misma, sino lo que venía inmediatamente después, la explotación. Una vez lograda una ruptura en el Schwerpunkt, la doctrina alemana exigía velocidad y agresión. Las unidades blindadas y motorizadas recibían órdenes de empujar a través de la brecha, sin esperar a que la infantería asegurara completamente los flancos. El objetivo era penetrar profundamente en las áreas traseras enemigas, atacando puestos de mando, depósitos de suministro, cruces ferroviarios y puentes. Estos no eran objetivos simbólicos, eran el sistema nervioso de un ejército en el campo. Un ejemplo sorprendente ocurrió durante la Batalla de Francia en 1940. Después de cruzar el Mosa en Sedan, las divisiones Panzer alemanas no se detuvieron para consolidar sus cabezas de puente. En cambio, avanzaron hacia el oeste a velocidad extraordinaria, cubriendo más de 300 kilómetros en menos de 2 semanas. Las reservas francesas, todavía moviéndose hacia lo que creían era el frente principal, de repente se encontraron aisladas de órdenes, combustible y municiones. Formaciones enteras se volvieron inefectivas en combate, sin ser derrotadas decisivamente en batalla. El efecto real de la explotación era el colapso sistémico. Las unidades enemigas a menudo permanecían intactas en papel, pero dejaban de funcionar como fuerza coordinada. Las órdenes llegaban demasiado tarde. Los contraataques se lanzaban en la dirección equivocada. Los comandantes perdían conciencia de dónde estaban sus propias líneas del frente. Los planificadores alemanes entendían que los ejércitos modernos podían sobrevivir pérdidas pesadas, pero no podían sobrevivir la destrucción del mando y la logística. Esta táctica requería liderazgo audaz y disciplina. Las unidades de explotación frecuentemente operaban muy adelante de fuerzas amigas, aceptando aislamiento y riesgo. Cuando tenía éxito, las recompensas eran decisivas. Cuando el impulso se detenía, como sucedió en la Unión Soviética a finales de 1941,
El mismo posicionamiento avanzado dejaba a las fuerzas alemanas peligrosamente expuestas. La ruptura y explotación explican por qué las victorias alemanas a menudo parecían repentinas y totales. La batalla se decidía no en la línea del frente, sino muy detrás de ella. Kesselschlacht, cerco y aniquilación. Para el ejército alemán, el objetivo último de las operaciones ofensivas no era simplemente empujar al enemigo hacia atrás, sino destruirlo como fuerza de combate. Este objetivo se lograba mediante la Kesselschlacht, literalmente batalla de caldero, la táctica de cerco y aniquilación. La Kesselschlacht funcionaba combinando rupturas, explotación rápida y movimiento coordinado para sellar fuerzas enemigas dentro de una bolsa. Una vez rodeadas, las unidades atrapadas quedaban aisladas de suministros, refuerzos y mando. La doctrina alemana enfatizaba que un ejército completamente cercado ya no necesitaba ser derrotado tácticamente. El tiempo, el hambre y la confusión terminarían el trabajo. La escala de estas operaciones no tenía precedentes. Durante la Operación Barbarroja, en 1941, las fuerzas alemanas llevaron a cabo múltiples cercos masivos. En Kiev, el más grande de todos, aproximadamente 600.000 tropas soviéticas fueron capturadas o destruidas, una de las mayores pérdidas únicas en la historia militar. Importante. Esto no se logró mediante lucha frontal continua, sino mediante maniobras que colapsaron el sistema operacional soviético. Un detalle crítico a menudo pasado por alto es cuánto dependía la Kesselschlacht de velocidad y coordinación, no de fuerza bruta. El anillo exterior del cerco, las unidades Panzer de movimiento rápido, tenían que cerrarse rápidamente, mientras divisiones de infantería más lentas seguían para apretar la bolsa. Cualquier retraso arriesgaba permitir que el enemigo escapara. Los comandantes alemanes constantemente equilibraban agresión con sincronización, sabiendo que un cerco incompleto podía convertirse en fracaso costoso. Psicológicamente, el cerco era devastador. Las unidades dentro de la bolsa a menudo perdían contacto con el mando superior en horas. Órdenes contradictorias, falta de municiones y escasez de combustible sembraban pánico. Incluso formaciones bien equipadas frecuentemente colapsaban antes de que su poder de combate se agotara completamente. Sin embargo, la Kesselschlacht tenía límites. Conforme la guerra progresaba, hoy las fuerzas soviéticas aprendieron a conducir retiradas combativas y escapar antes de que la bolsa cerrara. Para 1943, las fuerzas alemanas carecían del personal y movilidad para ejecutar cercos a gran escala consistentemente. La Kesselschlacht explica por qué las victorias alemanas tempranas fueron tan catastróficas para sus enemigos. Ejércitos enteros desaparecían, no porque fueran superados en todas partes, sino porque quedaban atrapados en exactamente el momento equivocado. Integración de apoyo aéreo cercano. Una de las tácticas alemanas más subestimadas en la Segunda Guerra Mundial fue cuán estrechamente el poder aéreo se integraba con las operaciones terrestres. Para el ejército alemán, las aeronaves no eran un brazo estratégico independiente. Eran herramientas para moldear el campo de batalla directamente frente a las tropas que avanzaban. Este enfoque se conoció como integración de apoyo aéreo cercano. A diferencia del énfasis aliado en bombardeo estratégico de largo alcance, la Luftwaffe se enfocaba en efectos inmediatos en el campo de batalla. Bombarderos en picado como el Ju-87 Stuka eran asignados a unidades específicas del ejército, respondiendo a solicitudes desde el frente, en lugar de seguir listas de objetivos preplanificadas. Esto permitía a los comandantes alemanes aplicar poder aéreo precisamente donde la resistencia era más fuerte o donde el impulso arriesgaba detenerse. El impacto psicológico era tan importante como la destrucción física. Los ataques Stuka a menudo se sincronizaban con asaltos terrestres, creando la impresión de fuerza abrumadora. Durante la campaña de 1940 en Francia, bombardeos en picado concentrados contra cruces de ríos y puntos fuertes defensivos causaron que múltiples unidades aliadas abandonaran posiciones preparadas antes de que la infantería alemana siquiera llegara. En algunos sectores, las bajas fueron relativamente ligeras, pero la cohesión colapsó bajo presión sostenida desde aire y tierra simultáneamente. Un detalle crítico yace en la comunicación. Los controladores aéreos avanzados alemanes operaban cerca de las líneas del frente, usando radios para dirigir ataques en tiempo casi real. Este nivel de coordinación era raro en 1939 y daba a las formaciones alemanas una capacidad de respuesta que sus oponentes luchaban por igualar. Los ataques aéreos podían suprimir artillería,
romper contraataques o sellar rupturas en minutos. Sin embargo, esta táctica tenía limitaciones claras. El apoyo aéreo cercano requería superioridad aérea y clima favorable. Conforme la guerra progresaba, el creciente poder de caza aliado y defensas antiaéreas mejoradas redujeron drásticamente la efectividad de la Luftwaffe. Para 1943, las fuerzas terrestres alemanas a menudo avanzaban sin cobertura aérea confiable, perdiendo una ventaja clave que había definido las victorias tempranas. La integración de apoyo aéreo cercano explica por qué los ataques alemanes inicialmente se sentían imparables. El enemigo no enfrentaba tanques o aeronaves solos, sino un solo sistema aplicando presión desde tierra y cielo al mismo momento. Infiltración y disrupción. Mientras las ofensivas alemanas son recordadas por tanques y maniobras amplias, hay una de sus tácticas más desestabilizadoras dependía de algo más silencioso: infiltración y disrupción. En lugar de destruir cada posición enemiga de frente, las unidades alemanas frecuentemente apuntaban a romper la cohesión interna del enemigo. Infiltración significaba rodear puntos fuertes en lugar de atacarlos directamente. Las unidades de asalto alemanas, a menudo apoyadas por ingenieros e infantería ligera, se deslizaban por sectores débilmente defendidos, bosques o brechas entre unidades. Sus objetivos no eran tropas de primera línea, sino las estructuras que permitían a un ejército funcionar. Puestos de mando, centros de señales, columnas de suministro y cruces de carreteras. El efecto de esta táctica era a menudo desproporcionado a las fuerzas involucradas. Durante las etapas tempranas de la Operación Barbarroja, formaciones alemanas relativamente pequeñas penetraron profundamente detrás de las líneas soviéticas, cortando comunicaciones y creando confusión mucho mayor de lo que sus números sugerían. Divisiones soviéticas enteras a veces continuaban luchando, sin saber que sus cuarteles generales ya habían sido capturados o destruidos. Un detalle revelador es cuán rápido se esparcía la disrupción. Una vez que las comunicaciones fallaban, los comandantes enemigos eran forzados a depender de órdenes desactualizadas o improvisación local. Los contraataques se lanzaban sin coordinación. Las reservas se movían en dirección equivocada, y las unidades de primera línea dudaban, inseguras de si avanzaban hacia territorio amigo o aislamiento. Los planificadores alemanes entendían que la confusión se multiplica más rápido que las bajas. La infiltración también funcionaba mano a mano con la velocidad. Porque las fuerzas alemanas se movían rápidamente, las áreas traseras de formaciones enemigas a menudo estaban ligeramente defendidas. Una pequeña unidad apareciendo inesperadamente detrás del frente podía desencadenar pánico, incluso si su poder de combate real era limitado. La percepción de cerco frecuentemente importaba más que su realidad. Sin embargo, esta táctica dependía enormemente de entrenamiento, iniciativa e impulso. Conforme la guerra progresaba y las unidades alemanas se volvían menos móviles y más agotadas, las oportunidades para infiltración profunda declinaban. Defensas bien organizadas y resiliencia de mando soviética mejorada reducían su efectividad. La infiltración y disrupción muestran que el éxito alemán no era solo sobre derrotar fuerzas enemigas, sino sobre hacerles perder la capacidad de funcionar como ejército en absoluto. Defensa elástica. Conforme el balance estratégico se volvía contra Alemania, el ejército dependía cada vez más de un método defensivo diseñado para intercambiar espacio por tiempo: la defensa elástica. A diferencia de la defensa posicional rígida, la defensa elástica apuntaba a absorber un ataque enemigo, perturbarlo y luego contraatacar en el momento de debilidad. La idea central era retirada controlada. Las posiciones avanzadas se defendían ligeramente, destinadas a retrasar y canalizar al atacante, en lugar de detenerlo completamente. Conforme las fuerzas enemigas avanzaban, se estiraban, desorganizaban y exponían a artillería y contraataques. Las reservas alemanas retenidas deliberadamente eran entonces comprometidas para restaurar la línea o infligir máximo daño antes de retirarse nuevamente. Este enfoque alcanzó su forma más refinada en el Frente Oriental, en 1943. Durante batallas siguiendo a Kursk, comandantes alemanes como Manstein usaron defensa elástica para contener ofensivas soviéticas numéricamente superiores. Las unidades soviéticas a menudo avanzaban en áreas que parecían débiles, solo para ser recibidas por fuego de artillería concentrado y contraataques móviles contra sus flancos. En varios enfrentamientos, las formaciones soviéticas sufrieron pérdidas pesadas, a pesar de ganar terreno,
revelando el verdadero propósito de la táctica. Un detalle crucial era la sincronización. La defensa elástica dependía de coordinación disciplinada entre unidades avanzadas, artillería y reservas. Retirarse demasiado temprano arriesgaba perder terreno clave. Retirarse demasiado tarde arriesgaba cerco. Las unidades alemanas estaban entrenadas para desengancharse bajo presión, una habilidad que muchos ejércitos luchaban por dominar bajo fuego. Sin embargo, la defensa elástica requería movilidad y tropas experimentadas. Conforme las fuerzas alemanas perdían tanques, combustible y personal veterano, la táctica se volvía más difícil de ejecutar. Para finales de 1944, las escaseces forzaban a muchas unidades a defensa estática, socavando la misma flexibilidad que hacía efectiva la defensa elástica. La defensa elástica explica cómo las fuerzas alemanas podían continuar luchando efectivamente mientras estaban superadas en número. Ya no intentaban detener al enemigo en todas partes, y solo hacer cada avance tan costoso e inestable como fuera posible. Defensa en profundidad. Para las etapas tardías de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán cada vez más enfrentaba una realidad incómoda. Ya no podía depender de velocidad, sorpresa o contraataques decisivos. Superado en número y armamento, las fuerzas alemanas recurrieron a un método defensivo diseñado para absorber presión abrumadora sin colapsar al primer golpe. Defensa en profundidad. La defensa en profundidad rechazaba la idea de mantener una sola línea frontal continua. En cambio, los comandantes alemanes organizaban múltiples capas defensivas, extendiéndose kilómetros detrás del frente. La primera línea era intencionalmente débil, destinada a retrasar e identificar el eje principal de ataque en lugar de detenerlo. Detrás yacían posiciones más fuertes, horizonas de artillería, defensas antitanque, formaciones de reserva listas para combatir una vez que el atacante se hubiera comprometido completamente. Este sistema se usó extensivamente en el Frente Oriental desde 1943 en adelante. Las ofensivas soviéticas a menudo lograban ganancias iniciales rápidas, penetrando las defensas avanzadas en horas. Pero conforme avanzaban, la resistencia se intensificaba. Los tanques entraban en zonas de eliminación preapuntadas. La infantería enfrentaba campos de tiro superpuestos. Las líneas de suministro se alargaban bajo presión constante. En muchos casos, las fuerzas soviéticas sufrían bajas pesadas después de la ruptura, no durante ella. Un detalle clave es que la defensa en profundidad apuntaba a ganar tiempo, no a mantener territorio a toda costa. Los planificadores alemanes entendían que no podían detener ofensivas masivas completamente, pero podían ralentizarlas, sangrarlas y forzar reagrupamientos repetidos. Cada retraso importaba. Horas ganadas en el frente se traducían en días para que las reservas se reposicionaran o para que nuevas líneas defensivas se prepararan. Sin embargo, la defensa en profundidad exigía recursos que Alemania carecía cada vez más. Requería personal para llenar múltiples líneas, munición de artillería para sostener combates prolongados y movilidad para mover reservas bajo presión. Conforme la superioridad material aliada crecía, estas condiciones se erosionaban. Para 1945, muchas defensas en profundidad existían en mapas más que en realidad. La defensa en profundidad representa la evolución final de las tácticas alemanas en la guerra. Ya no se trataba de ganar decisivamente, sino de prevenir derrota inmediata, extendiendo la resistencia el mayor tiempo posible contra probabilidades abrumadoras. Llegamos al final de este video. Y ahora que ya conoces las tácticas que definieron la guerra relámpago y la resistencia alemana, ¿cuál de estas estrategias consideras que tuvo el mayor impacto en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.